hay dos. Bueno, si lo pueden, y pueden pasar el enlace, por favor, les agradecería. Estoy atento a los mensajes. Gracias, chicos. Gracias, profe, disculpe. No, está bien. Quiero decirles que también en el aula en esta aula de teoría, está publicado ya los horarios de consulta con el ayudante, ¿no? Ya tenemos un ayudante estudiantil y él ha puesto los horarios de consulta los lunes y los miércoles. Ahí en el aula está los lunes a la mañana, creo que de las 10 a 12 y los miércoles de 18 a 20. Lo que sí, él ya se pondrá en contacto con ustedes para mandarles por qué plataforma se van a conectar, cómo se van a conectar. Ahí está el nombre de él y los horarios en el aula de teoría. Bien, están las dos aulas compartiendo, ¿se está viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bueno, vamos a seguir hoy, creo que un poquitito habíamos comenzado a hablar sobre que nosotros cuando diseñamos los algoritmos, vamos a necesitar de ciertas estructuras de control. Hasta el momento, y en el práctico 1, ustedes, han necesitado nada más que el uso de esta primera estructura, que sería la secuencial. O sea, nosotros cuando diseñamos nuestro algoritmo hemos definido que nuestro algoritmo es una secuencia ordenada de pasos elementales para resolver un problema determinado. Y hasta ahora, el diseño de nuestros algoritmos eran algoritmos donde necesitábamos nada más de esta estructura secuencial. Si ustedes recuerdan, todos los problemas que han hecho hasta ahora ha tenido este formato. Ha ido siguiendo este diseño de hacer una lectura, luego un proceso, un cálculo, otro cálculo, una muestra de resultados, etc. Entonces, hemos estado utilizando hasta ahora la estructura básica de control denominada secuencia. Pero mientras se avancen los problemas y en la complejidad de los problemitas que vamos a ir viendo, vamos a ir necesitando diferentes estructuras. La próxima que vamos a ver es la selectiva. Cuando nosotros ya necesitamos decidir si ir por un camino u otro, vamos a ver una decisión. Entonces ahí aparece la estructura de selección. La estructura de selección tiene diferentes variantes. Podemos ver la selectiva simple, que es el dibujo que tenemos aquí, en donde aparece también en diagrama de flujo allí una condición. Esa condición en realidad es una expresión lógica. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hemos estado hablando de diferentes tipos de expresiones? Y hemos mencionado la expresión lógica. ¿Cuándo tenemos una expresión lógica?
cuando intervenían los operadores relacionales o los operadores lógicos en una expresión. Entonces, yo evalúo una expresión lógica y me va a dar un resultado de verdadero o falso, ¿está? Esos dos valores. Recuerden que los operadores relacionales eran mayor, menor igual, etcétera, el distinto, el igual, y los operadores lógicos estaban en la negación, el AND y el OR. Sigue llegando gente. Por eso me parece que... A ver. Algunos se han confundido con el horario. ¿Por qué? Bueno, porque no han venido a la clase pasada, chicos. Yo estoy, la verdad, pero ya habíamos quedado que era... Sí, yo he estado en la clase pasada, nada más que me olvidaron que era las 18 puntos. Bueno, sí, pero ahora el problema que vos dices que... Pero el problema es que siguen llegando a las 19. Son las 19 horas ya. Vos dices que han estado a las 6 y se han ido. No. Yo calculo que sí, porque muchos preguntaban, profe. No. Bueno. Sí, profe, en la plataforma dice el horario de clase de 18 a 20. Y sí, sí, porque yo estoy reemplazando y no puedo empezar a las 18. Eso es lo que ha pasado. Yo ya les reemplazó la clase pasada y hemos tenido las 18:30. Lo que pasa es que ahí les había mandado un mensaje y hoy no les he mandado. Se me ha pasado. Eso es lo que ha pasado. Bueno. Profe, disculpe. O sea que mientras estemos con usted vamos a tener 18:30, sí. Sí, 18:30. Bien, profe, gracias. Sí, ahora ya cualquier cosa, cualquier cambio ya les voy a avisar, pero por ahora 18:30 hasta nuevo aviso. Gracias, Bien. profe. ¿Sí? ¿Podría cambiar en la plataforma para los 18:30? Sí, ya voy a... Porque por ahí a veces nos olvidamos con tanta materia que tenemos. Bueno, o si no, voy a ver si les mando mensajes siempre. No, pero ya voy a cambiar. Mejor, más sencillo, más rápido. Bien, sigamos con esto. No voy a poner la presentación para poder salir y dejar entrar. ¿Se ve bien así sin que haga presentación? Sí. Sí, profe, cualquier cosa lo acercamos. Bien. Ahí hay alguien. El mouse. Bueno, como les decía, entonces tenemos esta estructura en la que ya evalúo una condición. Esa condición es una expresión lógica que me va a dar verdadero o falso. Entonces yo evalúo esa condición, ahí como el gráfico lo observan con el rombito, si da verdadero, entonces puedo realizar un proceso A. Ese proceso A puede significar una instrucción o un conjunto de instrucciones, ¿está? En el pseudocódigo lo vamos a escribir así, vamos a colocar si, entre paréntesis, la condición o la expresión lógica que queremos evaluar. Luego va a ir entonces, debajo del entonces, el proceso A. O sea, la instrucción que queremos hacer, que puede ser una o varias. Ya vamos a ir viendo. Eso va a depender de nuestro problema, de la complejidad del problema, que tengamos que hacer solo una pequeña acción o un conjunto de acciones. Bien, lo que les quiero dejar en claro que cuando tengamos una selectiva simple, o sea, ¿qué significa eso? Que haya una acción solamente por el lado, esa acción se tiene que hacer siempre por el verdadero. No pueden hacerme un dibujo en que no se haga nada por el sí y la acción sea por el no. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Si es así,
si hay una única acción que se realiza, tiene que ser por el verdadero, por el brazo del verdadero. ¿Está? Si no les está saliendo así el dibujo, deberían cambiar, reformular la condición lógica para que salga por el verdadero y realicen la acción. ¿Está? Ya vamos a ver en algún ejemplo concreto eso. Bien. Entonces, esa es la forma más sencilla. A ver, ahí está llegando alguien más. Luego, tenemos la selectiva doble, donde el dibujo en el gráfico, en diagrama de flujo, sería el siguiente. Evalúo la condición y puedo realizar algo, una acción o conjunto de acciones. Por el sí sería proceso A. Y por el no también tener que realizar algo. Eso depende del problema. Entonces yo evalúo y me dice hacer algo si se cumple esto y si no, hacer este otro conjunto de acción. Entonces se puede dar esta forma. Y en pseudocódigo sería si la condición, o sea, evalúo la condición. Si esa condición es verdadera, entonces se hace el proceso A. O sea, por el verdadero sale por el entonces, ¿está? Y si no, el no o el falso sale con la palabra reservada si no, precediendo al proceso B o a lo que se quiere realizar por el no. Y luego se cierra con un fin sí, la estructura selectiva doble. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Hay algún Sí, micrófono abierto que, bueno, que si podrían cerrarlo y solamente abrirlo en el momento de preguntar o consultar? No se les agradecería porque hay un ruido así constante. Usted también lo puede apagar, profe. Sí, sí. Pero bien, ahora estoy en, en esto de las diapositivas. Bien, ahí estamos, qué divino. Bien. Luego, ¿qué pasa? Podríamos, este proceso A, este proceso B puede ser una simple acción o podría ser un conjunto de acciones, ya hemos dicho. Inclusive podría ser otra selectiva. ¿Está? O sea que se va complicando el diagrama. Pero vamos a ir primero a ver un ejemplo de lo sencillo y después vamos a ir a ver la parte más complicada de la selectiva. Por ejemplo, vamos a realizar este problema. ¿Está? Siguiendo el método heurístico, yo tengo el problema que dice, dado un número entero, te ingreso un número entero, determinar y mostrar el número si el mismo es positivo. ¿Está? Ese es el problema. ¿Está? Entonces, si nosotros aplicamos el método heurístico, recordamos el paso de definición, en donde tengo que centrar mi pregunta del qué. ¿Qué datos de entrada tengo? ¿Qué resultados quiero obtener? O sea, ahí en la definición respondo al qué. Bien, ¿qué datos de entrada? Un número entero, dice. ¿Estamos? Eso sería el dato de entrada. ¿Qué datos de salida? Sería imprimir ese número en caso de que sea positivo. ¿Estamos hasta ahí? ¿De acuerdo? sí, profe. Bien. Entonces, en el análisis, eso en cuanto a la definición, debemos expresar con nuestras palabras
cuáles son los datos de entrada, cuáles son los datos de salida, o resultados que me pide el problema. Luego, en el paso de análisis, ahí también volvemos a expresar cuáles son los datos de entrada, pero ahí ya tenemos que utilizar para representar ese número entero, que eso hemos hablado en la clase pasada, hemos estado hablando de los tipos de datos y las variables que tienen un tipo de dato y son los que, en realidad esos datos son los que representan nuestros objetos del mundo real que nosotros queremos usar en nuestro algoritmo, en este caso el número. Y lo que nos representa dentro del algoritmo son las variables. Entonces nosotros debemos hacer corresponder ese número entero a un nombre de variable que me va a representar el número entero. Y luego para la salida, en este caso sería en la misma variable que yo voy a mostrar como salida, pero en el caso de que sea positivo. Entonces, vamos al análisis y yo coloco, aquí que determino, datos de entrada, coloco num, que va a ser el nombre de mi variable que va a representar el número entero. ¿Estamos? Y en las salidas también coloco num porque mi problema me dice mostrar dicho número si es positivo, o sea que yo también voy a mostrar num en definitiva. Aquí en el análisis es correcto colocar el dominio. ¿Qué era el dominio? Eso hemos hablado en las primeras clases. El dominio de mi algoritmo es el conjunto de datos válidos para los cuales este algoritmo debe funcionar correctamente o va a funcionar correctamente. En este caso, el dominio serían los números enteros. Bien, aquí en este análisis, en este paso, empiezo a esbozar mi solución a través del pseudocódigo. Entonces, mi pseudocódigo va a ser, primer paso, leer un número en la variable num. Paso siguiente, aquí hago uso de una selectiva simple. ¿Está? ¿Cómo averiguo si un número es positivo? Es mayor que 0. Muy bien, entonces ahí ya hemos colocado. Sí, esa es la condición, es la expresión lógica que yo voy a evaluar. Entonces, esa es mi expresión lógica, lo que coloco aquí en la selectiva. Sí. ¿La condición siempre va entre paréntesis? Como que queda más clara. Si no la pones, no hay drama. Cuando es así simple, menos drama, pero cuando hay condiciones más complejas, está bueno que la pongas entre paréntesis. Num mayor que 0, esa sería mi condición. Entonces puede decirme verdadero o falso la evaluación de esa expresión, según el valor que contenga num, el valor que contenga esa variable. ¿Está? Si tiene menos 7, voy a decir, menos 7 es mayor que 0, no. Hace fin sí y termina. Ahora, si num tiene el valor 10, por ejemplo, digo, 10 es mayor que 0, sí, verdadero. Entonces muestro num. ¿Qué tiene num? El 10. ¿Estamos? Eso sería la solución. Después vendría el diagrama de flujo y la verificación. Que eso, bueno, ustedes pueden usar el Draw.io, como les he dicho, para hacer el diagramita y mostrarnos, digamos, para poder compartirlo en clase. Eso la profesora no sé si todos los profesores de práctica les han dado esa herramienta. En el aula también está, es una herramienta para diseñar diagrama de flujo, pero bueno, si no lo pueden hacer en su cuaderno, y luego la prueba o verificación es la tablita en donde se pondrá un valor y se probará. Si yo uso el PCIN como una herramienta rápida para probar esto, aquí hacemos nuestro...
Si num es mayor que 0, entonces ese era mi problema, ¿qué no? Leo num, pregunto, y finalizo fin sí y finalizo mi algoritmo. Si yo ejecuto, bueno, aquí me está pidiendo el ingreso. Aquí podríamos haber puesto un cartelito para mejorar eso. Ya sabemos que podemos hacerlo. Aquí estoy ingreso. Si yo ingreso 25, me muestra el 25. ¿Está? Aquí puedo poner... Ahí agrego ese cartelito y queda un poco mejor cuando ejecuto. Si yo ingreso, ahí me está pidiendo ingrese un número. Bueno, si ahora, por ejemplo, ingreso un negativo, menos 34, el num, luego preguntar, menos 34 es mayor que 0, no, eso va a ser falso, va a ir al fin y fin algoritmo y no va a mostrar nada. ¿Estamos? Ahora, si yo vuelvo a ejecutar, y ingreso el 78, me muestra el 78, porque eso es lo que hago aquí. Chequeo 78 mayor que 0, sí, verdadero. Entonces muestra lo que tiene num, o sea, 78. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Vamos, entonces, a ver. Ahora, otro problemita. Ahora, si yo tengo este problema que dice leer un número entero, determinar y mostrar el mensaje correspondiente si el mismo es par o es impar. O sea, el mensaje es par o el mensaje es impar, según corresponda, sería. Si nosotros tenemos ese problema y empezamos a aplicar el método heurístico, hacemos el análisis. Primero el paso de definición. ¿Cuáles son mis datos de entrada según lo que leo en el problema? Un número entero. ¿Cuáles son los datos de salida? ¿El mensaje es par o el mensaje es impar? Según corresponda. ¿Estamos? Hasta ahí la definición. Bien, después viene el análisis en donde yo tengo que representar estos datos de entrada con alguna variable. Podemos seguir utilizando, como hemos hecho recién, en la variable num, porque aquí coinciden que también es un número entero el que debo ingresar. Uso la variable num, por ejemplo. Ahora, antes de... Y luego, bueno, aquí está muy explícito cuál es la salida, que va a ser un mensaje de es par o el mensajito es impar, según corresponda. Ahora tenemos que empezar a pensar cómo determinamos si un número es par o impar. ¿Qué les parece? Tomamos la parte entera y lo comparamos con el original a los resultados. Bien, esa es una opción, la que ha dado el compañero. Tomar la parte entera del número dividido 2 y multiplicar por 2, eso dejamos en una variable, ese cálculo dejamos en una variable. ¿Qué pasa? Si ese resultado es igual al número original, al que estamos chequeando,
quiere decir que el número es par. También en el P... Para tomar la... Bien, tomar la parte entera podemos usar, ahí sí, podemos usar una variable, o sea, en diagrama nosotros siempre usábamos una función que se llama int, que toma la parte entera. ¿Mm? ¿Hay alguna que tome la parte decimal? Sí hay en los lenguajes, pero nosotros no nos estamos yendo al lenguaje. En este momento vamos a usar esa de la entera. En los lenguajes de programación sí hay funciones que toman. Aquí en el PCInt, que nosotros es la herramienta que estamos usando, hay una que toma la parte entera, que es trunc, no es int. O sea, nosotros generalmente cuando enseñábamos la diagramación, enseñábamos esa funcioncita int, que era como más clara, que les indicaba a ustedes que toma la parte entera de la división. Lo que tiene PCInt, por ejemplo, es trunc, que hace esa función. Y también el PCInt, y ustedes también podrían usarlo, es el mod. El mod es el operador que toma el resto de la división. Entonces, si ustedes usan, por ejemplo, num mod 2, o sea, ahí están dividiendo el número dividido 2 y mod lo que hace es tomar el resto, obtener el resto. Si el resto es 0, es otra forma. Exacto, si el resto es 0, exacto. Entonces, pueden usar cualquiera de esas dos formas. Aquí, seguidamente, entonces vemos, aquí yo he usado esa en este pseudocódigo. ¿Está? Puede ser aquí. Bueno, entonces, en el análisis, volvemos a repetir. En los datos de entrada pongo el nombre de la variable que va a representar, en este caso, el número entero que ingreso, va a ser el num. En los datos de salida, los mensajes que voy a mostrar como salida. El dominio, nuevamente, son los números enteros. Y aquí estoy usando el pseudocódigo, leo un valor en num, luego en p. O sea, aquí tengo que hacer un cálculo, hay una operación aritmética, y ese resultado de la operación aritmética lo asigno a la variable p. ¿Está? Fíjense que aquí está clarito para que yo les haga caer en cuenta esto. No es lo mismo, fíjense en las dos líneas esas, hay dos cosas, que dice p igual a num mod 2. Eso no es lo mismo que p igual a 0 que está en la línea siguiente, ¿está? ¿Por qué? Porque el de la línea, esta primera línea, el igual es un operador de asignación. Que quede claro eso. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Que el resultado de esta operación aritmética se almacene en la variable p. ¿Estamos? Eso quiere decir, o sea, el resultado de esa operación aritmética se asigna o se almacena en la variable p. En la línea siguiente, ahí estamos usando el igual como operador relacional. Ahí está dentro de una condición o de una expresión lógica preguntando, p es igual a 0, ese es el operador relacional. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? La diferencia que hay entre esas dos, en esos dos momentos del uso del igual, ojo con eso. Entonces aquí podría ser esa una opción, o aquí les voy a poner, como algunos han dicho ahí, podría ser la parte entera de num dividido 2. No, ya no sé dónde está aquí. En mi teclado tengo un desastre. No voy a encontrar. Bueno.
¿Cuál, profe? El asterisco, no estoy encontrando mi teclado, es que tengo un desastre en mi teclado, chicos, ¿no? Creo que está a la par del enter, profe. ¿No era Shift y el que tiene el signito de más? ¿Qué Bueno. formato de teclado tiene, profe? No, es que aquí, bueno. Bueno, ahí es O continuemos, profe. Igual nosotros voy ya a poner sabemos que una es X, asterisco. voy a poner una X, voy a poner una X para que se entienda, si no vamos a estar hasta mañana. ¿Se entiende? Eso podrían ser las dos formas. Primero, o sea, yo hago con el gesto y lo dejo en P y sería que yo pregunte si ese resultado es 0, así como lo he hecho primero. Y si no, si uso esta otra forma, aquí tendría que ser, la pregunta, ojo, tendría que ser si num es igual a P. Es el resultado que es la variable en donde estoy dejando el resultado de esa expresión. ¿Se entiende? O sea, puede ser de esas dos maneras. Ahí lo que estamos haciendo es la operación correspondiente, el cálculo correspondiente para ver luego en la selectiva. Ahí chequeamos. Si uso el tema del resto, voy a preguntar si el resultado es 0. Entonces, si es 0 y es verdadero ese resultado, muestro el mensaje es par. Caso contrario, muestro es impar. Y si no, puedo usar esta otra forma en donde hago este cálculo, tomo la parte entera del número dividido 2 por 2, eso se almacena en P, y lo que pregunto es, si el número leído es igual a ese resultado que está en P, entonces es par, caso contrario, es impar. ¿Estamos? Vamos a probarlo aquí en el PCI. Ingresamos un número. Vamos a modificar el que hemos hecho recién. Ahí estamos viendo en este ejemplo la selectiva doble, o sea, donde tengo que hacer algo por el sí y por el no. Aquí entonces, en P, y entonces es impar. El signo siempre tendría que estar a la altura del entonces. Y este fin sí siempre marcando el final con el sí correspondiente, porque hasta ahora, bueno, estamos viendo ejemplos sencillos, pero ya vamos a ver que puedo tener, como les decía, dentro del entonces, aquí estoy haciendo una simple acción de mostrar una sola cosa, y aquí por el signo también solamente mostrar, pero yo podría hacer varias acciones, inclusive aquí podría venir otra estructura selectiva, y ese es el modelo que ya vamos a ver, es el que falta ver, que yo puedo tener una selectiva dentro de otra selectiva, y así tenemos selectivas anidadas. Eso depende entonces del problema que yo vaya teniendo, puedo necesitar hacer uso de selectivas anidadas o una selectiva dentro de otra, ya sea por el sí, por el verdadero, o sea, por el lado del entonces o por el lado del sino. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí con esto que he hecho? Vamos a ejecutar. Profe. Sí, profe.
Bueno, ahí me pide el ingreso de un número. Vamos a ingresar el 89. Oh, ¿qué pasa? No. 89. Entonces me sale es impar. O sea, aquí leo el número en la variable num, 89. Aquí hace el cálculo. Y luego pregunta si P es igual a 0. No, ahí no va a ser igual a 0 y sale por el signo y muestra que es impar. Esto también lo podemos hacer con la pruebita de escritorio, como ya les he enseñado. Cuando ustedes ponen prueba de escritorio aquí, abajo se les abre esta ventanita donde podemos agregar todas las variables que estamos usando en este algoritmo. Y entonces tenemos que ir agregando. En este caso, la variable num y la variable p. Entonces se nos va armando la tablita de prueba o verificación aquí abajo. Vamos a hacer la prueba de la ejecución haciendo con ejecutar paso a no quiero quiero ejecutar paso a paso. Perdón. Bien. Aquí empieza a ejecutarse y entonces va definiendo, aquí abajo se va modificando la tablita para esas dos variables. ¿Qué pasa? Esas variables num y p son las que usamos en nuestro algoritmo. Entonces dice variable no inicializada y p también variable no inicializada. Aquí ha empezado a ejecutarse el algoritmo. Está en el paso que se detiene en leer num porque me está pidiendo el ingreso de un número. Entonces yo ingreso 56. Me ingreso 56, hace el cálculo de P. Fíjense que P queda 0. 0 igual a, P es igual a 0, sí, muestra que es par y finaliza. ¿Ven? Ahí se ha ejecutado y ven el valor que ha quedado en num y en P. Bueno, en num 56, que es el que ingreso, y en P ha quedado 0. ¿Estamos? O sea, P es igual a 0, ha salido por el lado del verdadero y coloca el mensaje es par. A ver, ahora si ejecutamos nuevamente, ingresamos un valor impar. $67. Ahí hace el cálculo. En P está guardando el valor 1, entonces sale impar. P hace num módulo 2, ahí saca el resto de esa división, eso se guarda en P y luego preguntamos si P es igual a 0, aquí en este caso fíjense que P tiene 1, entonces sale por el signo y muestra el mensaje es impar. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bien, aquí también podemos... Pregunta. Sí. En la tabla de verificación, ¿tendría que agregar también las condiciones? No. En la tabla están las variables que intervienen y saben que en la que ustedes van a dibujar en el papel, porque esta del PCI no, en la que ustedes hacen en papel, que finalmente es la que en el parcial tiene que aparecer, hacen la tablita y aparecen las variables y hay siempre una última columna que dice salida. Que es realmente lo que me está mostrando aquí el PCI cuando yo ejecuto. Sería el cartelito es impar o es par según el valor que yo haya puesto para probar. Eso se muestra en la columna de salida. O sea que tiene que estar la columna con num, la variable p, y hay una tercera columna que sería salida en este ejemplo. ¿Está? Aquí vamos a probar
Vamos a cerrar este ejecutivo y vamos a probar con la otra forma, que sería usando trunc, que sería como el que toma la parte entera. Ahí. Entonces, el cálculo que hacemos es, tomo la parte entera del número, divido 2 por 2 y eso lo almaceno en P. Y la pregunta cambia. Si entonces lo que está en P es igual al número original, es par, y si no, es impar. Vamos a ver. Ay, no tenía que limpiar todo. Aquí ejecutamos. Bueno, ahí me pide el ingreso de un número. Por ejemplo, 478. Ahí se divide entre 2, se multiplica y en P, fíjense que queda 478. Pregunta, si lo que hay en P es igual a num, es par. ¿Ves? Esa otra forma de realizar el cálculo para determinar si es par o impar. Si nosotros ejecutamos, a ver, para ver un... Ahí ingresamos, vamos a ingresar un impar. 53, dividimos entre 2, multiplicamos por 2 y en P queda 752. Eso es igual al número no, por ende es impar. ¿Estamos? Bueno, eso es, entonces, que quede claro. Hemos visto aquí las dos formas en que pueden utilizar para ver si se le pide que un número es par o impar. Y hemos visto una selectiva doble. ¿Qué es una selectiva doble? Aquella donde se hace algo por el verdadero y también por la parte negativa o falsa. Bien. Entonces, vamos a ver donde hemos quedado, que yo les decía, es la otra posibilidad de la estructura selectiva. La selectiva múltiple. ¿Está? ¿Qué pasa aquí? Yo tengo primero una primera condición, condición 1, que puede ser verdadera y falsa. Aquí en este caso, por el verdadero, tengo otra selectiva. Y entonces ahí tengo una condición 2. Y ahí, bueno, por el verdadero se hace el proceso A, por el falso el proceso B, y cerramos esa selectiva. Y de la primera selectiva con condición 1, por el falso se hace el proceso C y se cierra. Aquí lo que tienen que tener en cuenta es cómo cerrar esto. Es un error muy común que no saben cerrar. Primero se cierra la selectiva más interna y luego la externa. Eso en cuanto al dibujo. ¿Estamos ahí? ¿Está claro cómo deben cerrar? Inclusive puede haber, aquí donde dice proceso C, puede haber otra selectiva. Entonces se va complicando el diagrama. Entonces tienen que tener cuidado cómo se van cerrando. Siempre de las más internas, o sea, de dentro hacia afuera, finalizando, cerrando las selectivas, el dibujo. Y aquí, en el pseudocódigo, tenemos si
condición 1, entonces, aquí en este caso, por el entonces se abre otra selectiva, que es con la condición 2. Si es verdadero, se hace el proceso A, si no, el proceso B, y se cierra. Bueno, aquí el fin sí sería el cerrar. Aquí en realidad, ahí estaría el fin sí. Siempre tratando de que sea a la misma altura del sí que estoy cerrando. Y luego de cerrar esa, vendría el sino de la primera condición. El sino sería el falso de la condición 1 que hago el proceso C. ¿Está claro ahí? Sí, profe. Bien, parece que hay 2 vivos de los 90 que están ingresados, parece que hay 2 vivos. ¿Sí Bien. se entiende, profe? Sí, Estamos profe, pensando nomás. entiende. Y estoy tomando algo. Ya está subido, creo. Ya están cansados. Yo no se imaginan. Encima que salgo de una clase recién y entro después con ustedes ahí al toque. Las neuronitas ya están agotadas. Bien. Vamos a ver un ejemplo para esta situación. Miren este problema. Ahora el problema me dice, dado un número entero, determinar el mostrar el mensaje correspondiente si el mismo es positivo, negativo o nulo. ¿Estamos? O sea, definición, sigue siendo un número entero. Datos de salida, el dato de entrada un número entero, la salida un mensaje, si es positivo, negativo o nulo, según corresponda. En el análisis tenemos similar. El dato de entrada sigue siendo un número negativo, entonces podemos seguir utilizando la variable num. Y luego, como dato de salida, estarían 3 mensajes que podrían ser. Un mensaje que diga es positivo, es negativo o es nulo. A ver si ustedes tratan de hacerlo. Les doy un tiempito antes de que yo les dé la solución. El diagrama, háganlo el diagrama, o si alguno tiene, depende de lo que tengan, no todos tienen las herramientas. Algunos si quiere hacerlo, tienen las herramientas del Dravo y Go, o si tienen el PCI. Profe. Sí. ¿Sí? ¿Quién quiere preguntar algo? Sí, yo le estaba hablando, ¿me escucha? Sí, Profe. escucho. Yo tenía aquí la solución, o sea, el pseudocódigo, que era sí, número, ese num, mayor Leer que el 0, número. entonces, claro. Primero leer el número, Entonces, ajá. claro, por eso le digo sí, entre paréntesis num de 0, entonces mostrar Sí, positivo. Si no, ajá. sí, num, espere que no, que no veo nada, estoy perdido. A ver, por favor, aguántame un cachito. Si no, ajá, ahí estabas, ¿qué Porque yo había preguntabas? visto estos, claro, porque yo había visto el año pasado, estaba viendo con la ingeniera Silva y tenemos algunos ejercicios hechos, que son así los mismos. Sí. Y habíamos hecho de 3 formas. Sí, porque aquí se da que puedan preguntar de diferentes maneras, o sea, pueden comenzar a preguntar de diferentes maneras. Puede haber diferentes soluciones. Claro, Ajá. Bien. sí, en todo caso nosotros habíamos hecho 3 diagramas en el problema ese. Hemos manejado con distintos diagramas. Por ejemplo, en la pregunta salíamos por el sí, en otra salíamos por el no,
con Claro, distintos diagramas. sí, 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 puede haber muchas soluciones. Lo que importa es que ustedes obtengamos el resultado deseado y respetando las estructuras que estamos viendo. ¿M? Entonces, aquí podemos abrir uno nuevo. Profe, Ajá. El que tiene el diagrama, ¿me está hablando? ¿Tiene el diagrama? lo he hecho en papel. ¿Cómo lo podemos ver? Podemos... no lo va... El diagrama, sí. ¿Cómo? No, pero si he hecho un diagrama, ¿cómo lo puedes compartir? No hay... Bien. Me dice que lo has hecho en papel. Vamos a hacerlo en PCI. Bueno, díctenme cómo lo has pensado. A ver. Lee las variables num. Ujú. Después, Y después puede comparar si es mayor, menor o sí, pueden empezar de diferentes formas. Aquí es donde Depende les de digo algún valor. que según cómo empiecen, pueden cambiar la solución. ¿Cómo seguimos? A ver. ¿Qué preguntamos primero? ¿Me están escuchando? Pregunto si es igual. Sí, alguien ha abierto mucho. A Pregunto ver, si es ahora igual a qué 0. preguntamos, a ver, sí que, a ver, primero ahí me dice el compañero, ¿qué hacemos por el entonces? Y hago así, leer el número, ¿cómo seguimos? Por el entonces, ¿qué hago ahí? Aquí me ha dicho que pregunte si num es igual a 0. Entonces, ¿qué hago? Si me dice que es Mostrar es verdad, nulo. Escribir, mostrar o escribir bien. Es lo mismo que mostrar o escribir, pueden usar aquí. Ujú. Es nulo. Muy bien. Bien. Y aquí va a haber un sino, ¿que no? O sea, por el no, si el num es igual a 0, entonces muestro el mensaje es nulo. Si me dice que no es igual a 0, hay un sino. O sea, por el, Ahí abre otra selectiva, otro otra sí. selectiva. Otro sí. Y ahí, Y ahí bien, pregunto ahí, si es mayor a 0. bien. Ahí preguntamos si es mayor. Entonces, si me dice que es verdad esto,
Es positivo. Muy bien. ¿Y ahí qué me falta? El sino. Sino. Bien, el sino de esta selectiva, de la más interna, por ahí hacemos Por ahí muestra el otro resultado. el otro resultado que nos falta, que es negativo. Esas son las tres posibilidades, ¿está? Entonces, bien, leer un número. Aquí hemos optado por preguntar si el número es igual a 0. Si es verdad, entonces muestro es nulo. Si no, aquí abro otra selectiva y por ahí pregunto si el número es mayor que 0. Si es mayor que 0, si eso es verdadero, entonces muestro es positivo. Sino de esta selectiva, aquí, vamos a meter para que se entienda bien, si esto es falso, va por el sino y ahí muestra es negativo, no hay otra opción. Aquí cerramos primero esta, el fin sí, de esta selectiva, y luego está el fin sí de la primera selectiva, de la más externa. ¿Estamos? Ahí estaríamos cerrando las selectivas y ahí finaliza el algoritmo. Vamos a ejecutar. Aquí, como hay una única variable, bueno, no hacemos la pruebita de escritorio. Vamos a hacer la ejecución simplemente. Ahí no hemos puesto el cartelito tampoco. 65 es positivo. Vamos a ejecutar. Ahí me pide que ingrese un número, entonces ingreso menos 73, es negativo. Muy bueno, vamos a hacer la prueba. En este caso, bueno, de paso les digo que cuando ustedes hagan la verificación, y según el problema que es, ustedes deben elegir los casos de prueba correspondientes. Aquí está bueno que en la tablita de verificación, ustedes en este problema, por ejemplo, aparezca un caso de prueba que vaya por los 3 caminos diferentes para probar si funciona como corresponde. Entonces, en la tablita deberían hacer un caso con un positivo, con un negativo y con un nulo. Y cuando hemos visto el tema del par impar, también deberían hacer una verificación con un número par y un impar, para tratar de probar con diferentes valores del dominio. Inclusive en el par impar también se podía haber probado con negativo. Y entonces en la verificación estamos mostrando diferentes casos de prueba del dominio. ¿Está alguna pregunta o duda de este ejercicio? ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Si queremos que Ajá. sea positivo, tenemos que poner num y volver, por ejemplo, a 2, y ahí va a ser positivo. Sí, ya hemos probado, recién hemos probado por las 3 salidas, ya he probado con positivo, negativo y nulo yo. Hemos probado las 3 salidas. Lo que pasa es que tienes que ejecutar, porque el algoritmo, hay que hacer 3 ejecuciones, porque el algoritmo en este caso ingresa un solo número, ¿que no? Entonces, chequea si es positivo, si es negativo o si es nulo. En cada ejecución debemos probar
para cada uno de los caminos, para cada uno de los valores. Bien. Ahora con este concepto de la estructura selectiva y bueno, de algunas cositas que hemos visto, ya hemos avanzado en ver esto de cómo determinar si es positivo, negativo, nulo, del par, impar. Bueno, ya van a poder avanzar en el diseño de diferentes problemitas del práctico 2, en donde ya apunta a usar las selectivas más que nada, ¿está? Así que ya tienen las herramientas para avanzar en ese práctico. Porque el práctico 1 abarcaba solo problemitas en donde ustedes tenían que usar una estructura secuencial sencilla, lineal. En el práctico 2 ya todos los ejercicios van a apuntar a que ya puedan usar una selectiva, aparte de diseñar otros cálculos o algoritmos especiales de los problemas que se plantean. Pero ya tienen la herramienta de esta estructura que les permite tomar una decisión por el sí o por el no. ¿Estamos? Hacer una Sí, pregunta. profe. Sí, sí. A mí no me aparece el práctico 2 en el aula del CUP. No la habrá. Informática. Todavía no lo subieron. Miércoles, El lunes recién tarde. presentamos la ¿De qué día estás? Capaz que no. ¿Ah? Miércoles tarde 2021. ¿Miércoles? Profe, Informática práctica miércoles tarde 2021. Pero no lo debe haber subido todavía porque han estado hasta ayer ayer han tenido clase. Sí, Sí, Claro, y han estado terminando el práctico 1. presentamos el lunes. Sí, tengo para presentar hasta el lunes el práctico 1, por eso. Bien, pero no, Estaban ahora analizando y claro, no lo puedo ver. claro, no lo debe haber destapado todavía porque, bueno, todavía no han empezado con él a ver eso, pero ya le voy a decir él que lo destape porque alguno puede ir adelantando, si son curiosos, ustedes pueden ir haciendo los ejercicios. Entonces ya lo voy a ver si puedo yo que ponerlo y visualizarlo. Entonces ustedes pueden ir haciendo los ejercicios ya del práctico 2 tranquilamente y avanzando. Perfecto, profe. Bueno, Gracias. hasta aquí, ¿qué les quería decir? Bueno, hasta aquí vamos a ver hoy. Ya tienen elementos para avanzar, como les decía, ya les voy a decir a los profes que publiquen los prácticos 2 y puedan avanzar de poco. Lo que les he dicho a los profes de práctica que también hagan un simulacro de cómo va a ser el parcial. ¿Se acuerdan que hemos hablado en la clase pasada? Que va a ser, o sea, ustedes van a hacer en papel y van a tener que sacar una foto y van a tener que subir al CUP. Entonces, en alguna de las próximas clases con los profes, capaz que hagan un ejercicio del práctico 2, que lo hagan así completo y lo suban, como sería, como va a ser en el parcial. Van a hacer el simulacro ese. Eso por un lado. Y bueno, en algún momento, en las próximas semanas, tal vez yo ponga un aviso voy a poner un aviso para que ustedes suban los DNI también antes del parcial, como confirmación de su presencia en el parcial. Eso. Sí. ¿Ya tiene la fecha del parcial? Sí, ya les he dicho, ya las he puesto en el aula también, creo, si no me equivoco, ya estoy loca yo. Sí, está en el aula. El 3 y el 4 de junio. O sea, en lo que no hemos hecho es separarlos a ustedes,
pero vamos a usar las clases de teoría. O sea, la clase del 3, el 3 es el jueves 3, ¿que no? Y el viernes tenemos a la mañana de 10 a 2:30, 1, y ustedes de 6 en adelante vamos a tomar ese horario. O sea, los horarios de las dos clases de teoría vamos a tomar para el parcial. O sea, manejen esos horarios. O sea, ¿Cómo vamos a saber qué día seguimos, profe? bueno, yo trataría de mantener así como están, para que no se arme mucho lío. Los del jueves el jueves y los del viernes el viernes, me parece. Que así vamos a hacer, si no, va a ser mucho lío. ¿Mm? Sí, así vamos a tratar así. Así que, pero lo que sí, yo les voy a pedir que suban la foto del DNI una semana antes en el aula, al aula. Bueno, profe. Bien. Bueno, hasta aquí vamos a llegar, chicos, hoy. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe, disculpe, una pregunta. Sí. Ay. ¿Profe? Sí. Escucha, aquí, yo hice lo mismo en PCInt, o sea, lo estaba haciendo para ver si lo podía hacer. Ajá. Y aquí en donde dice, después de mostrar nulo, si no, me dice que falta cerrar sí, pero ya lo cerré yo aquí. Pero, ay, espera. Ay. ¿Estás viendo el código mío? ¿O ya has dejado de...? Sí. No, sí lo veo. Bien. ¿Y está igual así? O sea, primero Sí, tienes... igual me dice en instancia 1 falta cerrar sí. ¿Tienes los dos fins sí? Fíjate. A ver. No, los dos no, tengo uno solo. Claro, eso te está faltando. Fíjate que cierras el más interno y después el más externo. Ah, Fíjate ahí, tienes que estar cerrados los dos. sí, Aquí tiene se que cierra. cerrar los dos. A ver, fíjate ahí. Ahora sí me sale. Bien. Entonces cuando yo voy a hacer voy a hacer una condición 2 sí o sí tengo que cerrar con 2 fin sí. Sí, cada sí se cierra. Eso es lo que tienes que ver. O sea, cada vez que pongas un sí, profe. claro, cada sí se cierra. Cada sí que ustedes usen tiene que tener su fin sí. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Ojo ahí. Bien. Muchas gracias, profe. No, de nada. No, profe. Que Bueno, descanse. nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Buen fin de que descansen. Gracias, igualmente. Traten de hacer los ejercicios. Bueno. Que esté bien.